como dice el flyer, 4 jóvenes brillantes que no solamente nos van a compartir su análisis esta noche, sino también nos va a dar la oportunidad de conocer, hay gente muy conocida en ese grupo de 4 jóvenes brillantes, pero conocer a otros que son la nueva generación de líderes de Paraguay. Cuando cumplimos el bicentenario, yo decía en un artículo que los jóvenes fueron los que nos dieron la independencia, porque los próceres eran todos mozos de 25, 26 años. Los jóvenes nos dieron la soberanía que hoy tenemos, porque se inmolaron en 2 grandes guerras. Eso ocurrió en los 200 años de vida independiente. Ahora, el objetivo del tricentenario es el desarrollo, el progreso, el bienestar, el prestigio de Paraguay en el concierto de las naciones. Y ese debe ser el objetivo del tricentenario, y ese objetivo van a hacer posible esta nueva generación de líderes. Líderes que nacieron ya en democracia o crecieron en democracia, líderes que se han formado en las mejores universidades del mundo, que conocen perfectamente la complejidad de ese proceso de desarrollo, líderes que ya hoy suman más de 1.600, la Becal ha enviado en los últimos 5 años a más de 1.600 jóvenes a estudiar en las mejores universidades, ya han regresado más de 1.000. Entonces, se está formando una masa crítica que yo creo que va a ser la que va a impulsar ese desarrollo en democracia de Paraguay y para hacer posible el objetivo del tricentenario. Yo no quiero presentarle, también quiero pedirle a una joven exponente de esa generación, en este momento desde Holanda nos van a estar hablando, pero también disfrutemos de ver esta cantidad de personas que van a ir ocupando, seguramente ya están ocupando, de hecho, muchos de ellos, pero van a ir ocupando las posiciones de liderazgo en el Paraguay en los próximos años. Disfrutemos de la noche. Te paso la palabra, Jamín. Muchas gracias, Alberto, por la cordial bienvenida y por la tan excelente introducción. Bueno, a mí me toca... pero también disfrutemos de ver esta cantidad de personas que van a ir ocupando, seguramente ya están ocupando, de hecho, muchos de ellos, pero van a ir ocupando las posiciones de liderazgo en el Paraguay en los próximos años. Disfrutemos de la noche. Te paso la palabra, Jamín. Muchas gracias, Alberto, por la cordial bienvenida y por la tan excelente introducción. Bueno, a mí me toca el honor de presentar a estos 4 jóvenes brillantes y quiero hablarles un poquitito de cada uno. Bueno, la primera es Cecilia Llamosas. Ella es candidata a PhD en política energética por la Universidad de Sussex. Su trabajo se centra en el análisis de represas hidroeléctricas transfronterizas. En Paraguay, Ceci coordina el Laboratorio de Política Energética en la Universidad Nacional de Asunción. Le preguntamos a Ceci si tuviera una varita mágica y si pudiera cambiar una sola cosa en Paraguay. Y ella nos respondió: educación de calidad. El segundo joven es Mario Villalba. Él es político, urbanista e investigador. Es candidato a PhD en Gobernanza Urbana y Desarrollo de la Erasmus University en Rotterdam. Cofundador de la Red Paraguaya por Ciudades Sustentables y fue asesor de políticas de desarrollo sustentable en la Secretaría Técnica de Planificación. Bueno, le hicimos a Mario la misma pregunta: si tuviera una varita mágica y si pudiera cambiar una sola cosa en Paraguay. Y él nos respondió, atiendan bien: igualdad de oportunidades para todos, para desarrollar el potencial humano, sin importar las características personales, la familia o el barrio en donde nacimos. El tercero es Kevin Gotz. Él es doctor en Geografía Urbana por la Universidad de Toulouse, en Francia. Su trabajo se centra en el crecimiento de ciudades intermedias y la reconfiguración de la red urbana del Paraguay. Me consta el gran trabajo que realizó Kevin en la STP con la georreferenciación de todo el cruzamiento con oportunidades comerciales de los diferentes municipios y departamentos. Le preguntamos a Kevin si tuviera la varita mágica y pudiera cambiar una sola cosa en el Paraguay. Adivinen qué respondió.
Volvería al pasado para ocuparme de todos los aspectos de la planificación urbana que no pudimos gestionar en las 3 o 4 décadas. Último, Sole Núñez es ingeniera civil y máster en políticas públicas por la Universidad de Oxford. Fue ministra de la Generalitat del 2015 al 2018. Le hicimos a Sole la misma pregunta, si ella tendría una varita mágica y pudiera cambiar una sola cosa en Paraguay. Y ella nos respondió muy contundentemente: acabar con la corrupción. Sin más preámbulo, damos la bienvenida a estos 4 jóvenes brillantes que nos darán sus visiones sobre las perspectivas de nuestro país. Sean todos muy bienvenidos. Empezamos. Paso la palabra a Raúl. Raúl va a dirigir, va a moderar el debate, Sí. el panel. Entonces, Raúl, te escuchamos. Sí, muchas gracias. Realmente lo que queremos hacer en esta parte es volver a explicar nuestra metodología de hoy. Tenemos los panelistas invitados que tendrán unos 8 a 10 minutos para exponer sobre el tema sugerido y lo harán en el siguiente orden: Mario, Kevin, Soledad y Cecilia. Y seguidamente tendremos nuestro tiempo de conversatorio. En esta oportunidad hemos invitado a 4 personas. Alba seguidamente se referirá a ellos y harán preguntas y comentarios sobre la presentación de nuestros panelistas invitados. Posteriormente recibirán las respuestas y las acotaciones. Alba, te escuchamos. Bueno, parece que esta noche tenemos acá una pasarela de jóvenes brillantes, porque los 4 invitados para hacer preguntas también realmente nos llenan de orgullo y de satisfacción. Ellos son Alejandro Zucolillo, que tiene una licenciatura cum laude en la Universidad del Lynn de Estados Unidos en Administración de Empresas. Es hoy directivo de la empresa Timbó y es miembro del Consejo de Dende también, nuevo miembro del Consejo de Dende. Paz Astigarraga es licenciada en Administración de Empresas, está haciendo ahora una maestría en Políticas Públicas en Oxford. Así que tenemos a dos jóvenes, Paz, que está en Londres, y Mario, que está en Rotterdam, y para ellos son la 1 de la mañana. Así que muchísimas gracias por esta trasnochada para compartir con nosotros. La otra persona que va a preguntar es Matías Colmán, un ingeniero y máster en ingeniería electrónica. Él es responsable coordinador del área de técnica del Parque Tecnológico de Itaipú. Y por último, Jorge Gross Abreu, que es abogado, tiene un masterado en administración pública por Harvard y también un masterado en Derecho por la University of New York. Así que, como les dije, tenemos acá una pasarela de jóvenes brillantes que nos llenan de orgullo y de ¿por qué no decirlo?, hasta de mucha esperanza, porque vemos que el futuro de nuestro país puede ser realmente también los que van a hacer las preguntas. Gracias, Alba. Inmediatamente vamos ya al primer panelista invitado. Mario, te escuchamos. Bueno, muy buenas noches a todos. Realmente un gusto saludarles acá desde Rotterdam, Holanda. Vale la pena, yo creo, la trasnochada para esta oportunidad y compartir sobre Paraguay de hoy y del futuro. Y así que gracias a Dende por la invitación. Yo quiero mencionar que estoy muy contento de compartir con este panel de amigos, de colegas, gente que Kevin, Ceci, Sole, con quienes ya tuve la posibilidad de compartir distintos proyectos previamente en Paraguay, ya sea desde el gobierno, desde la sociedad civil o proyectos del sector privado. Así que realmente contento de compartir con este grupo. En estos 10 minutos que a mí me tocan hablar, simplemente voy a comentar algunas ideas
sobre un poco la situación política que tenemos hoy en relación también a la pandemia que se vive y cómo esa pandemia nos trae a revisar nuestras prioridades. Entonces, cuando hablamos un poco de escenarios políticos, también me quiero enfocar sobre todo en las prioridades políticas, las prioridades de políticas públicas que tenemos que tener en Paraguay, porque al alinear nuestras agendas y visiones, al alinear nuestras prioridades, podemos realmente tener un impacto mucho más efectivo en la calidad de vida de todos los paraguayos y personas que viven en Paraguay. Entonces, yo me quiero enfocar en eso. El objetivo un poco es en tres partes. O sea, primeramente, quiero compartir que ahora mi visión es que estamos viviendo en una crisis política y una crisis cultural. Entonces, ese es el primer punto que quiero hacer. El segundo punto que quiero hacer es que la pandemia ha revelado, desnudado grandes falencias de nuestro Estado y esas evidencias nos llevan a ciertas prioridades y luego voy a compartir esas tres prioridades. Entonces, en relación al primer punto, de que estamos en una crisis política y una crisis cultural. La crisis política me refiero a que nosotros hoy básicamente no tenemos una representatividad cuando miramos a los políticos, a las personas que representan, que están liderando organizaciones políticas, digamos, no vemos como una esperanza de que sí nos representan, ¿verdad? Hay como un desgaste de la representación política, y eso es un problema, ¿verdad? Entonces, esa representatividad es un problema. O sea, tenemos escándalos de corrupción evidentes que se ven y que la justicia parece ciega, sorda, muda, y así. Y entonces eso genera una crisis de representatividad. Entonces, ese es un problema político que tenemos de quienes nos representan por un lado. Y eso está conectado también a una crisis cultural, o sea, la crisis cultural en donde principalmente quiero enfocarme en que existe una falta de educación cívica muy fuerte. Yo creo, a veces se habla, yo veo que no hay que priorizar, por ejemplo, las ciencias sociales, ¿verdad? Se habla que hay que enfocar en ingeniería, por ejemplo, en investigación. Pero justamente son las ciencias sociales, la ciencia política, la administración pública, la sociología, la filosofía, entender un poco más de la economía, lo que nos va a permitir realmente entender cómo gestionar la cosa pública. Entonces yo creo que tiene que haber mucha más investigación, mucho más trabajo, mucho más entendimiento de las ciencias sociales desde el colegio y en la universidad. Entonces, para mí eso es clave y eso todos tenemos que saber y eso tiene que ser un conocimiento general, independientemente que uno después quiera ser ingeniero o quiera ser informático, uno tiene que tener una formación básica de educación cívica. ¿Por qué? Porque si no, esa crisis política sumada a la crisis cultural lleva a que no sepamos las reglas de la democracia y no sepamos realmente vivir en democracia. Y ese es el resultado que tenemos. Si hablamos de desarrollo en democracia y no tenemos una formación en educación cívica, seguimos repitiendo mismos patrones. O sea, hoy tenemos el principal partido político, la ANR, el Partido Colorado, está 70 años en el poder, ¿verdad? Sin mucha alternancia, ¿verdad? Ese es un indicador de que, y sumado a eso, o sea, esa constante de un partido político, con muy malos resultados sociales, ambientales, ¿verdad? Hasta económicos. O sea, se puede hablar digamos, resultados macroeconómicos positivos, constantes, pero allá cuando hablamos de educación, cuando hablamos de protección social, cuando hablamos de deforestación y otros problemas ambientales que a veces viene Leonardo DiCaprio a recordarnos desde las sociales que tenemos que intervenir, ¿verdad? Entonces, si hablamos de eso, entonces tenemos mismos partidos políticos en el poder, pero al mismo tiempo sin los mejores resultados, ¿verdad? Y entonces no hay como una ciudadanía consciente de la democracia
que pueda elegir distinto, ¿verdad? Y elegir distinto independientemente del partido. O sea, hablo de la ANR porque es el partido que en los últimos 70 años fue el principal responsable de todas esas políticas, pero fue el que tuvo el poder desde la dictadura e incluso en la época democrática. Entonces ahora, ¿verdad? Que en este contexto de esa crisis política y cultural, bueno, ¿cómo evaluamos un poco la gestión de Mario Abdo Benítez? Y yo creo que Mario Abdo Benítez tuvo un rol interesante previamente a ser electo presidente. O sea, él le dio momentáneamente un freno a la ambición de Horacio Cartes de perpetuarse en el poder, violando la Constitución Nacional en un contexto de un asesinato a un joven, Rodrigo Quintana, en un partido opositor, ¿verdad? O sea, y entonces, digamos, fue una alternativa al cartismo dentro del Partido Colorado. Tuvo apoyo, luego entró, pero ahora vemos que la situación, eso básicamente duró poco. O sea, ahora la operación cicatriz nos muestra que realmente no pudo mantener esa estabilidad, y esa estabilidad también se da por un contexto histórico. No hace mucho tuvimos un juicio político, ¿verdad? A Fernando Lugo sin un debido proceso, que hoy, claro, todo presidente como Mario Benítez tiene miedo de que, claro, el cartismo le juegue el juicio político, que le haga lo mismo que pasó con Lugo. Entonces, al no construir instituciones sólidas, cuando grupos de poder económico fuertes están metidos en la política, es muy difícil generar estabilidad. Y un poco esa es la situación en la que estamos. Y esos próximos 3 años va a ser un poco de tira y afloje entre esos grupos de poder. Y la opción política futura que tenemos es que un partido colorado consolidado, buscando seguir manteniéndose en el poder, y desde la oposición, sin muchas alternativas todavía que se vislumbre. Y si bien hay una evidencia de que desde la era democrática, más gente que no votó al Partido Colorado, ¿sí? O sea, si bien ganó el Partido Colorado, si vos sumás a los distintos partidos, la mayoría de los paraguayos no votaron al Partido Colorado, ¿verdad? Si bien ganó, si sumás los votos de Frente Guazú, Patria Querida, otros partidos. Pero hoy estos partidos están también divididos en distintas agendas, unos más hacia la izquierda, el socialismo, otros más defendiendo intereses corporativos, y no hay como un lenguaje común y un liderazgo también representativo desde la oposición. Entonces hoy tenemos esa opción como jóvenes, ¿verdad? O te metes en uno u otro, y ahí un poco está la situación de poder para el futuro, en temas electorales. Pero dejando de lado lo electoral, ¿sí? Dejando de lado las acciones electorales, independientemente a quién llegue al poder en las municipales, en el 2023, yo creo que la pandemia hoy nos trajo ciertas prioridades que todos tenemos que enfocarnos y generar una agenda común. Yo creo una agenda ciudadana, una agenda del sector privado, que junte esas prioridades y lleve a los distintos partidos políticos para que esa sea la prioridad país, independientemente de quién tenga el poder político y económico para ganar elecciones. Y entonces ahí es donde yo creo que esas 3 prioridades hoy tienen que ser principalmente, la primera es construir un Estado social de derecho. O sea, la pandemia evidenció que si hay esta situación de pandemia para la economía, un 70% de la población que vivía con cuenta propista de la economía informal está totalmente vulnerable. O sea, hoy no tenemos un sistema social fuerte que sea capaz de aguantar por mucho tiempo. Ahora se tienen que hacer transferencias rápidas aquí para... Entonces yo creo que un trabajo clave es realmente un trabajo serio en generar un Estado social de derecho. Y hay que ver cuánto va a costar, si hay que subir impuestos, hay que subir impuestos, hay que ver realmente cómo se logra ese Estado social de derecho. Entonces, una prioridad clave que hoy la pandemia nos enseñó, necesitamos un Estado social de derecho más fuerte. Lo segundo que yo creo que es clave es la parte medioambiental, una política medioambiental clara. La pandemia, el próximo virus puede salir a partir del efecto que tenemos en el medio ambiente por la deforestación que tenemos. Puede pasar acá, puede salir de Brasil.
probablemente no sea el último virus que esté por acá. Entonces nosotros tenemos que tener un trabajo de largo plazo en realmente tener una política de protección ambiental en líneas, o sea, generales, ¿verdad? O sea, una protección ambiental fuerte, una política ambiental fuerte que sea una prioridad real. Hoy es básicamente la política económica, vamos a vender soja, vamos a vender carne, y, ¿verdad? Así de rebote vamos a tratar de cuidar algunos arbolitos acá, ¿verdad? Pero tiene que ser al revés, o sea, cuidar el medio ambiente, cuidar los ecosistemas, y haciendo eso también incluir a la ganadería y a otros negocios, pero con una política ambiental fuerte. Y el tercer punto que quiero dejar es la política urbana. O sea, el COVID hoy paralizó la economía, afectó muchas familias, dejó pymes, digamos, básicamente en bancarrota y sin poder funcionar, porque no teníamos una política de resiliencia urbana. Entonces necesitamos trabajar muy fuertemente en una política de desarrollo urbano sustentable y resiliente para poder tener la capacidad de que cuando vienen pandemias futuras o otras situaciones, que nuestras ciudades, ¿verdad?, puedan seguir dinamizando la economía, seguir generando servicios, seguir que la gente pueda ir al trabajo, que pueda subirse al transporte público, ¿verdad?, sin que haya un tema de inseguridad, una situación de que tenemos que quedarnos todos encerrados en la casa. O sea, la gestión, yo creo, buena del gobierno Mario Abdo, que es de sus casas, eso permitió que no aumenten los contagios. Pero esto va a generar un problema económico, y ya está generando un problema económico muy fuerte, y solamente con un trabajo, una política urbana bien planificada, seria, de ciudades sustentables y resilientes, eso va a ser posible mejorar, y ese va a ser el escenario futuro que tenemos que prepararnos. Entonces yo creo que esas tres acciones son claves para que nosotros podamos pensar en un escenario político de políticas públicas claras, y tenemos que juntarnos distintos sectores académicos, sociedad civil, sector privado y sector público, para que esa agenda sea realmente una prioridad independientemente del partido que tome el poder en las siguientes elecciones. Así que Gracias, yo me Mario. quiero quedar por acá. Gracias, Mario. Y inmediatamente le damos sus 8 a 10 minutos a Kevin. Buenas noches a todos, buenas noches a la audiencia. Antes que nada quisiera agradecer a Dende por invitarme, y hoy quisiera decirles que quisiera expresarme desde mi perfil académico, si me puedo permitir, desde mi perfil de profesional, y también de manera ineluctable desde mi perfil de ciudadano. Hoy en día tengo 31 años, tengo la edad promedio de los paraguayos, así que voy a expresar también cosas que escucho desde mi generación, desde mi visión como paraguayo, respecto de la realidad actual, respecto de las dinámicas contemporáneas que está viviendo el Paraguay. Y yo les propongo una mirada a la luz, mirar el Paraguay a la luz de los territorios. Digo bien territorios en plural, porque no se trata de mirar el territorio paraguayo como un espacio uniforme, sino mirar el territorio paraguayo como un espacio diverso, complejo, dinámico. Y pienso que en Paraguay necesitamos más que nunca mirar y analizar nuestra realidad actual desde los territorios. Muchas veces consideramos que el territorio es un simple soporte donde se manifiesta la economía, la sociedad, el ambiente. Creemos, en otras palabras, que el territorio es solamente un teatro de operaciones. Sin embargo, el territorio tiene que ser al mismo orden que la economía, que la sociología, que las ciencias políticas. Tiene que ser objeto de una atención muy especial. Hay un geógrafo francés que decía en los años 70 que la geografía sirve antes que nada a hacer la guerra, y se refería a la cartografía. No podemos tener estrategias de guerra, y no quiero referirme solamente al vocabulario bélico, sino al vocabulario de las ciencias de políticas, de las políticas públicas, para saber cuáles son las estrategias que tenemos que desplegar hoy en Paraguay para atender los desafíos contemporáneos que nos va a tocar enfrentar. Entonces la geografía, el territorio, el urbanismo sirve también a eso, a entender cómo está configurado el territorio, cómo hemos ordenado el territorio, cómo lo hemos poblado, cómo lo hemos equipado,
qué fracturas hemos generado, qué territorios hemos dejado rezagados, qué territorios hemos invertido, qué territorios hemos priorizado, dónde están nuestros centros, dónde están las ciudades de las que se refería Mario, cuáles son, cuáles queremos privilegiar. Si es que no miramos el Paraguay desde el ámbito y de la perspectiva territorial, seguramente que no vamos a poder tener una visión crítica del pasado reciente, del Paraguay contemporáneo, y mucho menos para el futuro. Creo, y muchos colegas coinciden conmigo, pues somos muchos los jóvenes que estamos trabajando en Paraguay intentando construir un país mejor. Considero que en Paraguay muy pocas veces le damos la importancia a la mirada de nuestro territorio, cómo lo hemos transformado, cómo lo hemos organizado y cómo tenemos que invertirlo, transformarlo, equiparlo el día de mañana. El territorio entonces es un componente en sí de nuestra sociedad y tenemos que recordar muy bien eso. El territorio es un cielo abierto cuyas señales tenemos que escuchar. Lógicamente los cientistas sociales, los cientistas ambientales van a insistir sobre todo estos segundos en las señales del territorio físico. ¿Qué nos dice el territorio en materia de contaminaciones? ¿Cómo estamos respecto de la deforestación, del cambio de uso de suelo si queremos? ¿Cómo estamos con la contaminación de las napas freáticas? ¿Cómo estamos con la contaminación del acuífero Patiño, de los acuíferos que están bajo la ciudad de Ciudad del Este? ¿Cómo estamos? ¿Qué señales nos está dando el territorio respecto del cambio climático, de las sequías, ustedes lo decían, de las inundaciones? Pero también, ¿qué señales nos está dando el territorio humano, el territorio de la gente? ¿Cuáles son los espacios rezagados de nuestro país? ¿Qué territorios hemos invertido? ¿Qué territorios hemos priorizado? ¿Qué territorios al fin hemos abandonado también? Y esas señales del territorio humano, del territorio vivido, del espacio percibido y vivido, es el territorio en el que tenemos que fijarnos como sociedad paraguaya, como jóvenes, tenemos que fijarnos cómo está configurado el territorio nacional y qué soluciones requiere a futuro. Voy a referirme a un artículo que a mi modo de ver las cosas es referencial, se escribió hace 25 años por una serie de estudiosos que se ponían a estudiar diferentes países en sus diferentes contextos continentales y analizaban en particular cómo estos territorios se poblaban, cuáles eran las estrategias económicas de estos territorios, qué zonas invertían, qué zonas ponían en valor, qué infraestructuras construían, con qué otros países se vinculaban. Y al analizar el Paraguay, estos estudiosos manifestaron que el Paraguay ya no se puede ver de manera binaria, región oriental, región occidental, sino que el Paraguay merece otras claves de lectura. Y les propongo ahora un análisis de cómo se han transformado las regiones que describían estos estudiosos del Paraguay hace 25 años. Y estos mencionaban que habían 4 grandes regiones funcionales en el Paraguay. La primera de ellas es la región, el espacio Milagro. Y les pido por favor que que no consideren los adjetivos calificativos. Milagro no tiene nada de bueno necesariamente, ni de malo necesariamente tampoco. Y este espacio Milagro es la zona este de nuestro país. Esta zona este de nuestro país me refiero en particular y no solamente a los departamentos de Alto Paraná, de Canindeyú, de Itapúa, de Amambay, tampoco de Concepción. Se constituyeron y se erigieron como las plataformas de entrada fuerte del Paraguay a las dinámicas de la globalización. Ese país que se especializó en el agronegocio, ese país que se especializó en la agroexportación, tuvo como plataforma privilegiada inicial hace unos 30 años esa región este que estos estudios se llamaron el espacio Milagro. Y esta región la equipamos, la ordenamos, la transformamos, construimos infraestructuras, creamos nuevas parcelas, hay ciudades o de colonos brasileños, de sus hijos y también de paraguayos. Esa región también es el espacio donde surgieron ex nihilo, de manera excéntrica, fuera de Asunción, como si fuera que las dinámicas de la urbanización estaban destinadas fuera de Asunción solamente a las fronteras. Surgieron las ciudades fronterizas, Ciudad del Este, Encarnación, Salto del Guairá, más recientemente, Pedro Juan Caballero. Y estas ciudades parecían evolucionar bajo perfusión, dependiendo del exterior, dependiendo de la dinámica comercial. Hoy en día, estas ciudades tienen una dinámica propia, tienen un consumo propio, tienen actividades propias, tienen una suerte de peso específico que permiten sostener su economía. Sin embargo, la crisis del modelo está instalada. Ese modelo del vínculo con el exterior está más que nunca comprometido con lo que nos decía Mario, con el COVID, por ejemplo. Entonces, ese es el Paraguay urbano que surgió a lo largo de la década del 80, del 90, donde construimos una gran ciudad, ese espacio Milagro que surgía con un espacio agroexportador y también con ciudades fronterizas, y después tenemos el espacio problemático. No en el sentido bueno, no en el sentido malo, el espacio donde los paraguayos no hemos sabido resolver los problemas, los conflictos sociales, el acceso a la tierra, donde hemos tenido un campesinado que se ha empobrecido, que sí está en crisis de modelo, que ha migrado a las ciudades,
Y ese espacio es el espacio de los departamentos de San Pedro, es el espacio de Concepción, es el espacio de Cazapá, es el espacio de Caguazú, es el espacio de Misiones. Ese espacio que está, de alguna manera, bypaseado en términos de urbanización, o que mucho tiempo lo estuvo, donde teníamos una Asunción que se urbanizaba velozmente, las ciudades de frontera que se desarrollaban ex nihilo, y al mismo tiempo ese espacio problema que persistía, que no, en Paraguay no lográbamos encontrarle la solución. Y imagínense ustedes cómo habla el territorio. La última ruta que hemos terminado de asfaltar es la ruta que alimenta, que estructura. Es la ruta, es el eje transversal, la ruta 8, la que va desde Huillavú, pasando por Santa Rosa de la Guaraú, pasando luego por San Estanislao, pasando después por Coronel Oviedo, pasando luego por Villarrica, Yutú, llegando a Coronel Bogado al sur. Esa fue la ruta que más hemos tardado en asfaltar. Y imagínense cómo el espacio Milagro, más al este, ha cambiado de tropismo. Cuando antes miraba el puerto de Paranaguá, el Brasil y el exterior, pareciera que se está dando la vuelta, está mirando al río Paraguay, está mirando al Pacífico, está mirando los puertos. El puerto Cacupemí en el norte de Asunción es una señal evidente de sus inversiones. El puerto Cacupemí que invirtió en Pilar y otros, para no citar solamente algunos, son una señal evidente de que el tropismo, la manera en que estamos mirando, que el espacio Milagro mira, ya no mira solamente al este, mira también al oeste. La bioceánica es un signo evidente de esa realidad. Después del espacio Milagro al este, el espacio problemático al centro, está el espacio reserva, el Chaco, ese Chaco promisorio, ese Chaco de los sueños, ese Chaco donde parece que todo es posible. El espacio de la frontera pionera del siglo XXI, con el avance de la frontera de commodities en el norte del Chaco, el avance del arroz en el sur del Chaco, el desarrollo del Chaco Central, una plataforma agroindustrial de primera envergadura en nuestro país, donde se concentran y se desarrollan ciudades donde se encuentran pueblos, culturas muy diferentes, paraguayos menonitas, paraguayos de la región oriental, poblaciones indígenas. En estos espacios, cuando el presidente Mario Abdo decía en el 2018 que se ocuparía de la población indígena, esas ciudades del Chaco son espacios en los que tenemos que concentrarnos. No solamente las ciudades, también otros espacios, sus comunidades en el Chaco, y no solamente en el Chaco, sino también en la región oriental. Un acueducto que llegó hace poco, una bioceánica que va a estructurar y que va a cambiar el dinamismo, no sabemos en qué medida, de este espacio chaqueño. Y también después tenemos nuestra metrópolis hipertrofiada, nuestra metrópolis que era una apacible ciudad portuaria que ha adquirido todos los aspectos banalizados de las ciudades, como dicen algunos todavía, del tercer mundo, de los países en desarrollo, problemáticas vinculadas al subequipamiento, problemáticas vinculadas a la anomía urbana, pérdida de identidades. Y en estas cuatro regiones muchas cosas han ocurrido. Se han complejizado el escenario regional, han surgido nuevas formas de estructuración regional, han surgido nuevas ciudades, si puedo permitirme, nuevas ciudades intermedias que han surgido precisamente en el espacio problemático. San Estanislao, Santa Rosa de la Guaraú, Curuguatí, San Juan Nepomuceno, Coronel Oviedo, Caguazú, Campo 9, Villarrica y tantas otras más, Horqueta, San Ignacio y Paso, muchas ciudades que tienen hoy en día, que nos están señalando algo, que nos dicen que en Paraguay el fenómeno de urbanización ya no estaba ahí paseando esta región problemática entre Asunción, la metrópoli hipertrofiada, y la zona este del espacio Milagro, entre comillas. ¿Cuáles son las oportunidades que nos da el territorio, que nos señala que como políticas públicas tenemos que ir interviniendo? Tenemos que detectar ahí donde hace falta construir hospitales de envergadura en estas ciudades intermedias. Estamos y seguimos concentrando los esfuerzos en nuestra gran capital, en nuestra gran aglomeración que hoy en día pesa en 2.500.000 habitantes, sin contar solamente Asunción. Entonces yo lo que invito, insto al gobierno actual, y no solamente al actual, sino al futuro, a seguir analizando el Paraguay con una perspectiva territorial. El territorio no es solamente un soporte de análisis, es también un componente esencial de nuestra sociedad. ¿Cómo está el territorio? Nos permite decir cómo está nuestra sociedad, cómo está nuestra economía, cómo está nuestro medio ambiente, cómo tenemos que tratar esto, qué tenemos que cuidar, cuál es el patrimonio territorial que tenemos que seguir cuidando. Así que muchas veces escuchamos el diagnóstico suficiente, tenemos que pasar a la acción. Yo soy un paraguayo, decía, de 31 años, no me engaño, creo tener todavía 2 dedos de frente y creo que en Paraguay necesitamos seguir analizándonos porque ahí surge la creatividad. El territorio nos señala las cosas, no podemos seguir analizando el Paraguay desde las tablas Excel, aunque es muy importante, desde los gráficos, desde el PIB, desde el porcentaje del déficit actual. Tenemos que analizar el territorio paraguayo desde lo que nos dice. Y como decía inicialmente, como decía el geógrafo de los años 70,
Hay que mapear el Paraguay, hay que comprender cómo funcionan los territorios, porque ahí están las soluciones. Yo sé que un Estado social de derecho no se construye de la noche a la mañana, sin embargo, para seguir el discurso de Mario, es muy importante considerar que ahí está la motivación. Ahí, a través del territorio, volvemos a encontrar la esencia de las cosas, el patrimonio ambiental, el patrimonio cultural, el patrimonio social, el patrimonio demográfico. Ahí está una de las grandes claves que tenemos que seguir profundizando en nuestro país. Y yo me detengo ahí también. Muchas gracias. Gracias, Kevin. Tu turno, Soledad. Muchas gracias, Raúl. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Alberto, Alba, a todo el equipo de Dende por la invitación. La verdad que es un placer compartir esta plaza pública con personas a quienes admiro mucho y le tengo un cariño tremendo, Mario, Kevin y Ceci. Y bueno, celebrar también el espacio como una oportunidad no solamente de reflexionar acerca del camino andado, sino que proyectar ese futuro que necesitamos construir entre todos los paraguayos, ¿verdad? Y tengo que reconocer que el título de esta charla, los temas sociales más relevantes, puede ser tremendamente amplio, entonces voy a buscar en los escasos 8 a 10 minutos que tengo de enfocarme en un tema que me parece prioritario si hablamos de gestión de gobierno, si hablamos de políticas públicas y si hablamos de un sector donde considero que el gobierno actual tiene que poner la lupa para poder enfrentar y sobre todo construir a partir de esta gran pandemia que nos está afectando a todos. No es nada nuevo, sabemos que estamos inmersos en una crisis profunda sin precedentes para esta generación, un virus que amenaza la vida humana, que no distingue, que rápidamente pasó de ser una crisis sanitaria a transformarse en una crisis económica, una crisis de capital humano, una crisis también de representatividad política, como decía Mario, una crisis cuyos efectos todavía están por verse, ¿verdad? Y ese es el panorama más difícil que hay que administrar desde la función pública, que es administrar incertidumbre, ¿verdad? Incertidumbre no solamente probabilística, sino que incertidumbre radical, porque no sabemos qué es lo que nos depara el futuro. Y en relación a la crisis en particular, si bien yo lo subrayaba que la crisis, y todos coincidirán, no distingue entre personas y nos afecta a todos, porque el virus, la posibilidad de contagiarnos básicamente es la misma para todos. Yo creo que podemos reconocer de que toda crisis, y en especial esta, va a afectar mucho más o golpea mucho más a los más vulnerables, ¿verdad? Y ahí no voy a, digamos, entrar a repetir cosas que ya se han hecho eco en esta plaza pública en presentaciones anteriores, que también creo Mario lo subrayaba. Sabemos que esta crisis, esta pandemia vino a desnudar muchas falencias, muchas debilidades. Puedo quedarme pero horas hablando sobre eso. Simplemente quiero que que acordemos primero en esto, digamos, que estoy compartiendo con ustedes, ¿verdad? Estamos de acuerdo que la crisis afecta en mayor medida a los más vulnerables. Y si estamos de acuerdo en eso, ahora tenemos que responder a la pregunta en el Paraguay de quiénes son los más vulnerables en esta crisis y dónde están. Y cuando yo hablo de los más vulnerables, no me refiero solamente a aquellas familias en situación de pobreza o en situación de pobreza extrema, ¿verdad? Está claro que esas familias sin duda se van a ver especialmente afectadas por la crisis. Ahí quiero confrontar un prejuicio que estuve escuchando también durante esta cuarentena, que hay algunas personas que piensan y están convencidas que aquellas personas en situación de pobreza, como ya estaban mal y ya vivían una situación de carencia, probablemente esta crisis no les afecte tanto. Quiero confrontar eso primero en base a la experiencia, porque me tocó en estos 6 meses de cuarentena trabajar muy de cerca con familias que están en esa situación en nuestro país, y subrayar el mayor riesgo que yo percibo que existe cuando nos enfocamos en este sector de la población. Y es que no solamente las tasas de pobreza se acentúen, que es lo que decía Alberto, sino que comience a aparecer el hambre, que crezca el hambre como producto también la desnutrición, y sabemos de que esa situación básicamente puede generar un terreno fértil donde el caos también se pueda apropiar, digamos, nuestra realidad, más allá de las condiciones humanas que puede implicar que el hambre crezca en Paraguay, ¿verdad? Esa, yo les cuento, es una realidad que existe, ¿no? En conversaciones que estamos teniendo con familias de nuestro país que están en esta situación, hay mucha desesperación, está todavía latente, el fenómeno de las ollas populares fueron paliando
como efecto de la solidaridad existente entre vecinos y vecinas esa situación. Hoy necesitamos entender mucho mejor qué es lo que está sucediendo y sobre todo despojarnos de esos prejuicios para poder abordar esa realidad en el Paraguay, ¿verdad? Pero más allá de este sector que les decía, donde veo que el riesgo es el hambre, si pensamos en el sector productivo y en nuestra economía, y tratamos de responder a la pregunta de cuál es ese eslabón más débil, probablemente coincidirán conmigo que son aquellos emprendedores, microempresarios, pequeños empresarios, que también se alimentaron de la década de la bonanza económica en Paraguay, que comenzaron a apostar por ese desarrollo que hablaba también Alberto al principio, una generación que comenzó a apostar en este sector y que casualmente es el sector que sostiene el empleo en el Paraguay. Hoy miles de microemprendimientos que además están en situación de informalidad, que ya presentaban debilidades antes de la pandemia, corren el riesgo de quebrar. El desempleo va a comenzar a subir, ya podemos mirar las cifras en estos meses de cuarentena, y si coincidimos que son estos sectores los más vulnerables, aquellas familias en situación de pobreza y pobreza extrema, donde el riesgo es el hambre, aquellos emprendedores, microempresarios, pequeños empresarios y toda la cadena humana que depende de ese sector, es decir, si vemos que también los más vulnerables son quienes pueden perder el empleo, ¿verdad? Entonces ahora tenemos que pasar a un siguiente nivel de pregunta que es responder dónde están esas familias en situación de pobreza para que las políticas puedan atenderlas y quiénes son esos emprendedores, quiénes son esos ciudadanos cuyos empleos están en riesgo, ¿verdad? Y rápidamente voy a compartir mi mirada en relación a estos temas, ¿verdad? Si hablamos de aquella familia en situación de pobreza, probablemente el espacio geográfico, físico en el Paraguay que albergue a las familias que están viviendo en esta situación son los bien conocidos como los asentamientos populares o precarios informales que han crecido brutalmente en los últimos años como producto de esta migración rural-urbana, como producto de una ausencia de políticas en cuanto a la construcción de ciudad. Son espacios donde las carencias ya existían mucho antes del COVID-19, y solamente para compartir algunos datos, en el departamento central existen, no solo el departamento central, solo en el área metropolitana de Asunción existen más de 250.000 personas viviendo en esta situación, ¿verdad? Entonces, también haciendo eco lo que decía Kevin, esa mirada territorial, entender dónde están esas familias en situación de pobreza que forman parte de la población más vulnerable en este momento de crisis, es demasiado importante. Y esto nos lleva a puntualizar y hacer un énfasis o mejor dicho, una distinción entre lo que es la pobreza rural, mucho más conocida por las estadísticas y también por las políticas públicas en el Paraguay, y la pobreza urbana, que comienza a mostrar una cara diferente, que también es un poco complicada en el sentido que se esconde de las estadísticas, porque si medimos pobreza en relación al ingreso, lo más probable es que una familia que migre de las zonas rurales, donde no hay mucho circulante, donde no hay mucha liquidez, y se asienta en la ciudad, puede tener mayores probabilidades de acceder al dinero, hablando mal y pronto, pero ese dinero igualmente se le va con mayor velocidad y no siempre se traduce en mejor calidad de vida. Entonces, ahí hay un tema que revisar de cómo miramos y entendemos la pobreza, sobre todo mirando al proceso de urbanización que vive el Paraguay. Y a la segunda pregunta de quiénes son los emprendedores que son afectados por esta crisis, bueno, probablemente estamos hablando de la generación de jóvenes en nuestro país, son los jóvenes los que van a sufrir mucho más esta crisis, y si somos un poco más exigentes, digamos, con el análisis, probablemente los jóvenes y las mujeres sean quienes se vean más afectados en términos económicos dentro del sector productivo cuando hablamos del riesgo de quiebre de empresas y también la pérdida de empleo en el Paraguay. Y ya para ir cerrando, bueno, si este es el panorama desde el punto de vista social, ¿cuáles tienen que ser las prioridades del gobierno en los próximos años en esta era post-pandemia?
la respuesta evidente y natural es el desarrollo de políticas públicas que puedan atender a ambos sectores. Hay que evitar a todas costas que el hambre se apodere la realidad de muchas familias en nuestro país. Hay que poner sobre la agenda pública y política en estrategias que eviten el quiebre de empresas. Acá puedo también explayarme con muchas ideas específicas. La atención materna y neonatal tiene que ser fundamental, la desnutrición hay que evitarse a toda costa, se tienen que fortalecer los programas de atención a la salud en ese sentido. Y bueno, y otros temas que la verdad que no me dan los minutos para hablar, pero demasiado importante que ese foco sea puesto en estas poblaciones vulnerables. ¿Y qué es lo que puede generar esta convergencia de riesgo? Bueno, la verdad es que si combinamos el hambre con un desempleo masivo de jóvenes, mi pronóstico dice que no nos estaríamos alejando de un posible estallido social en el Paraguay, ¿verdad? Un estallido social que ya era una posibilidad mucho antes del COVID-19, con una desigualdad que se profundizaba, con un ambiente de desconfianza hacia las instituciones, con una turbulencia propia ya, sobre todo las nuevas generaciones. Hoy creo que Mario, Kevin y yo somos todos nacidos en los 80, somos esa generación bisagra entre la dictadura y la democracia, si bien crecimos toda nuestra vida en democracia, pero hay una generación que viene más atrás, ¿verdad? Una generación que está terminando el colegio en este momento, que mira nuestra realidad con total desconfianza, que vive en una sociedad polarizada, que hay mucha insatisfacción, que ese ambiente de turbulencia hoy se alimenta con los escándalos de corrupción que estuvimos viendo, con una desigualdad social también que crece y donde no hay medidas para combatirla. Y esto, la única manera de responderla es, y no quiero, digamos, gastar demasiado lo que ya se venía debatiendo, pero necesitamos una reforma real del Estado. Con esto voy a cerrar y no voy a profundizar porque hay mucho por hablar en este tema, pero que no sea solamente una reforma administrativa ni de recorte de los gastos superfluos, que fue lo que se apoderó de la discusión y el debate durante la cuarentena estricta. Necesitamos una reforma real del Estado que implique una reforma política, que implique una reforma política que pueda mejorar la calidad de la representatividad, una reforma administrativa que nos permita construir ese Estado social de derecho que decía Mario, y no se puede dejar atrás una reforma del sector judicial que pueda acabar con la impunidad. El gobierno creo que tiene en sus manos una tarea muy difícil, pero tiene que ser contundente, y creo que la ciudadanía espera señales muy claras en este sentido para poder construir ese futuro que todos queremos en el Paraguay. Muchas gracias. Muchas gracias, Soledad. Tu tiempo, Cecilia, te escuchamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Antes que nada, entonces hace poco tiempo, muy contenta de compartir con ustedes, de compartir con amigos, con colegas y con toda la audiencia, ¿verdad? Y me toca hablar de un tema que realmente parece que se vienen construyendo, poniendo los ladrillos, ¿verdad? Para hablar sobre esto, porque el tema de energía que me toca hablar es un tema transversal, ¿verdad? Y sobre todo siguiendo el último comentario de Soledad, es sumamente importante porque estamos ante la antesala de un evento extremadamente trascendental que tiene el potencial realmente de cambiar la trayectoria de desarrollo. Esa trayectoria que estaban describiendo perfectamente desde diferentes sectores. Bueno, la revisión del anexo C del Tratado de Itaipú, que en definitiva es la revisión de las condiciones económicas y financieras que hacen básicamente a la asignación del valor del producto de Itaipú y a la distribución de ese valor entre Paraguay, Brasil y dentro de cada uno de los países, es un evento trascendental en el desarrollo de Paraguay. Este evento marcó los últimos 2 años de gobierno y va a seguir marcando los próximos 3 y 100 años de vida del Paraguay. Paraguay en ese contexto enfrenta 2 negociaciones muy importantes en estos próximos 3 años y ya la viene en realidad llevando. Una, que es la negociación bilateral, la negociación internacional que tiene en conjunto con su socio, con el socio que es Brasil, el copropietario y cofundador de la empresa binacional y copropietario y cooperador de la Itaipú Binacional de la central hidroeléctrica. Y esta negociación bilateral, digamos que
si bien se venía hablando hace varios años de la importancia de estructurarla y de tomarla en serio, digamos que fueron dándose una serie de decisiones estratégicas que se desataron con la crisis política que se dio en julio y agosto del 2019, que nos llevaron a la situación en la que estamos hoy. Y de nuevo, para mí, esta es la segunda negociación, luego me voy a referir a la primera. Esta negociación que enfrentamos en un foro internacional, realmente es, digamos, es alentador ver que tenemos, a diferencia de lo que quizá podemos pensar que puede surgir del debate público, si reflexionamos lo que ya se hizo, podemos estar realmente satisfechos de estar parados sobre terreno firme. Y es por lo siguiente, como digo, a continuación de los eventos que se dieron, donde trascendieron ciertos detalles del proceso de contratación de potencia que causaron muchísimo revuelo político, económico y social en el Paraguay, la primera decisión quizá sumamente importante que se dio en este gobierno fue la designación de 3 jóvenes, de 3 personas con una formación académica, con una experticia y con intachable trayectoria, para que sean participantes en el Consejo de Administración de esta central, de esta empresa binacional, y que vayan a representar los intereses de Paraguay en cada reunión con los pares brasileños. Esta designación se dio más o menos entre agosto a septiembre y vino aparejada con otra decisión totalmente sin precedentes, que fue la convocatoria por parte de Cancillería, ¿verdad?, de un equipo de 32, que luego fueron 27 personas, de totalmente diferentes backgrounds, de diferentes sectores, representantes de diferentes sectores de la sociedad, para prestar asesoramiento en carácter ad honorem en pos a la negociación bilateral entre Brasil y Paraguay. Y fruto de esas sesiones de comisión que me tocó participar como una de las asesoras y una de las más jóvenes, también fue esto una experiencia sumamente enriquecedora, ver desde adentro cómo se dio esto y también dar una mirada un poco diferente a lo que se percibe de cómo se está llevando el tema desde el exterior, ¿verdad? En estas sesiones, que fueron más o menos 9 o 10 sesiones que se llevaron, lo que se hizo fue debatir de manera muy vivaz diferentes temas a definir para eso surgió precisamente la propuesta del Poder Ejecutivo de la creación de un equipo negociador. Y para mí esto, aquí hago un paréntesis, porque para mí la creación o digamos que la promulgación de ese decreto a final del año 2019 que creó el equipo negociador es un evento que es digno de detenerse a reflexionar. Por primera vez tenemos una estructura de gobernanza de un proceso de negociación que amerita por el peso que tiene, que no solamente tiene un equipo de las personas designadas que van a ir a conversar con los pares brasileños, sino que tiene todo un andamiaje de apoyo técnico, jurídico, económico, comercial, ¿verdad? Y social, ¿verdad? Que lo que hacen es generar insumos para ese equipo negociador. Si me preguntan a mí, realmente a mí me parece que ese andamiaje y esa serie de pasos que se vino dando nos pone hoy en una situación privilegiada con respecto a la organización de esa negociación bilateral, porque permite justamente que haya un órgano o que haya un órgano colegiado encargado de llevar eso, se sigan llevando a cabo las sesiones de preparatorias para esa negociación sin que haya quedado como famoso, como se dice, en el OPAREI, porque ya se creó una estructura y ya no hay vuelta atrás aparte de eso. Ahora, este optimismo que yo realmente siento y genuinamente acerca del proceso que se viene llevando, viene acompañado de una preocupación o de un interés muy importante de pensar en la primera negociación, que es la más importante, que es la negociación interna. Es la negociación que no se da en un foro internacional, que no se da en la mesa del Consejo de Administración, sino que se da aquí, en esta conversación, en las audiencias públicas, en todos lados, que es entre los paraguayos. Y esta negociación lo que nos llama es no a estar pendientes solamente de lo que se va a hablar, como si fuera que es algo que ya está dado, que va a venir como una tabla de mandamiento de arriba, sino construir entre los paraguayos el interés nacional, entender en primer lugar de qué estamos hablando cuando hablamos de la revisión del anexo C, qué está en juego, qué ganamos, qué podemos seguir ganando y sobre todo
cómo podemos reinvertir las riquezas que por años todavía se van a generar a través de eso, para poder seguir sosteniendo ese nivel de bonanza energética, ¿verdad? Y también teniendo en cuenta que esa bonanza energética no es eterna. Las últimas inversiones en generación que se hizo en el país datan de finales de los años 60 e inicio de los 70. Luego de eso ya fueron inversiones binacionales y a partir de esa década, digamos, no hubo mucho movimiento estructural en el sector eléctrico. Pensemos que ahí hubo solamente prácticamente 2 leyes desde el 64 a esta parte que vinieron a mover un poquitito la estantería, digamos, del sector. Entonces es un sector que por años, digamos, descansó en los laureles de la bonanza energética y económica que viene aparejada. Entonces esa primera negociación nos obliga a primero informarnos, y sobre todo esto, digamos, informarnos acerca de los hechos que están atrás de esto, y tenemos una responsabilidad, todos los paraguayos con uso de razón, y más aún los jóvenes que estamos, como dijeron los que me mencionan la palabra, digamos, en la cresta de la ola del bono demográfico, tenemos la obligación de informarnos y de elevar la voz y de opinar sobre este tema, pero de una manera fundada en hechos y no, o sea, cuidando de no inmiscuirnos en entrar en agendas políticas, por ejemplo, que están obviamente minadas en el discurso, tienen que ver con las binacionales. Y a este respecto, desde la academia, que a mí me toca en mi rol de académica trabajar en el grupo de investigación en sistemas energéticos, que es un grupo en la Facultad Politécnica que hace 10 años estamos trabajando, generando información, de repente no siempre es 100% digible para el 100% de la población, ¿verdad? Pero estamos trabajando arduamente en generar insumos para que las personas, para que la ciudadanía puedan informarse con base en los hechos más próximos a los hechos objetivos dentro de lo que se puede ser objetivo, porque son hechos con evidencia científica, para que esas sean las personas que luego sigan elevando la voz, para que cada vez más personas informadas ocupen lugares de relevancia, como hoy ocupan lugares de relevancia importantísimos personas en el Consejo de Administración y personas en el equipo negociador y en el Consejo de Administración. Estamos ante un hecho nuevamente que puede cambiar la trayectoria de desarrollo del Paraguay. No me puedo explayar como me gustaría, evidentemente, en lo que esto implica, pero sí les invito a informarse y a opinar, y les invito sobre todo a participar hoy en día o de ingresar tanto a la página del GISE, que es el grupo al que pertenezco, que es GISE-FP1, y a la página del Foro Energético Paraguay 2040, donde junto con la Itaipú Nacional y la Asociación Civil Crece, lo que desarrollamos es una plataforma virtual para colegir toda la información, para ofrecer plataformas de debate y propuestas, para que finalmente eso derive en un insumo de agenda estratégica para cómo abordar la negociación en el 2023. Entonces, con esa invitación, me gustaría cerrar mi presentación y me gustaría animarles a todos los jóvenes, a todos los no tan jóvenes y a todos los que están escuchando, que se sumen realmente de una manera constructiva, informándose, que toma un poquitito de esfuerzo, pero para luego poder opinar con propiedad y colaborar a que este hecho trascendental realmente cambie para bien las cosas en nuestro país. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Inmediatamente vamos a nuestro conversatorio y vamos a pedirle a Paz que inicie con las preguntas. Inmediatamente después le pasaremos la palabra a quien ella solicite la respuesta. Adelante, Paz. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Alba, Alberto, por la invitación, y quiero iniciar felicitando a los 4 panelistas. Y me gustaría empezar con Mario. El área de preguntas. Bueno, Mario, vos hablaste mucho que estamos viviendo una crisis política, y no solamente política, sino también cultural, que hoy la ciudadanía no se siente representada con los gobernantes, que existen problemas en las instituciones, que hoy lo vemos claramente ante una crisis no solamente nacional, sino global. Y quiero partir de ahí para preguntarte si hoy crees que necesitamos un protagonista externo, o si crees que aún los partidos políticos tradicionales que hoy existen en el país tienen la capacidad de poder presentar un candidato, no solamente creíble, sino que uno que tenga la capacidad de poder trabajar desde las bases
de las instituciones públicas. Hoy vemos instituciones que cuentan con presupuestos elevados provenientes de cooperaciones internacionales, pero vemos así una falta de capacidad de ejecución, de poder brindar resultados para los ciudadanos. Entonces, mi pregunta va con miras a las siguientes elecciones. Muchas gracias, Paz. Le vamos a pedir a Mario un gran poder de síntesis para que podamos darle participación a todos aquellos quienes invitamos. Adelante, Mario. Sí, muchas gracias. En palabras así muy simples y para ir al punto, yo creo que sobre todo nos tiene que preocupar y debemos trabajar bastante en la crisis cultural, porque básicamente yo creo que los partidos van a empezar a automáticamente generar mejores representantes si nosotros somos más exigentes. O sea, si un partido político que está en el poder y no genera buenos resultados, nadie tiene que votarle. O sea, no importa si estás afiliado a ese partido. O sea, tu rol patriótico de dar tu voto castigo por la mala gestión tiene que ser mucho más fuerte. Y si te educaste en el colegio y en la universidad tuviste formación cívica y entendés la importancia del voto y del castigo, y de que es más importante pensar en el bien común de todos y no en el interés de tu partido político, entonces ahí los partidos políticos van a tener miedo. Hoy los partidos políticos no tienen miedo. Hoy intereses, grupos de poder económico compran partidos, que es lo que pasó, ¿verdad? O sea, un candidato que nunca estuvo, compró un partido, entró, y eso es terrible. Y hoy vemos, digamos, la conexión, el caso Messer, o sea, realmente a mí me da mucho miedo que este grupo poder entre más fuertemente, y solamente si cambiamos con nuestro voto y tenemos educación cívica, va a mejorar la representatividad. Entonces, para mí es clave un programa de acción de formación cívica en todos los niveles. Eso cambia la representatividad y eso permite que esos nuevos representantes con talento, con formación, gente formada como gente que está en este panel, pueda tomar las decisiones que cambien las políticas sociales, económicas, ambientales, y se van a negociar. Y qué bueno saber que no está más José lo negociando por nosotros, que hay todo un equipo ahora trabajando por la negociación de Itaipú, ¿verdad? Y así debería ser, porque la ciudadanía reaccionó para que se hagan esos cambios. Pero si eso no se hacía, entonces realmente hoy no íbamos a tener a Ceci o otro grupo trabajando en la negociación de Paraguay. Gracias, Mario. Le damos la palabra a Alejandro. Alejandro. Muchas gracias. Gracias a todos los panelistas. Gracias también a las personas que están mirando. Es importante que las personas se interesen por su país, escuchen de personas que tienen mucho que aportar y no solamente lo hacen aquí de modo virtual, sino en el día a día de la cancha, como se dice, están participando, poniendo su granito de arena en cada uno de los distintos ámbitos. Mi pregunta para Kevin ahora viene en dos partes, porque me pareció súper interesante tu presentación, Kevin. Sobre todo cuando hablaste del aspecto de las oportunidades territoriales que tenemos y los déficits territoriales que tenemos. La primera parte de la pregunta es, ¿en qué momento consideras que la cura es peor que la enfermedad? Hoy tenemos menos del 1% de las personas que han fallecido en el Paraguay, han fallecido de COVID, sin embargo se ha llevado más del 20% de nuestro déficit, se ha llevado una cantidad importante de empleo. Tenemos un país que ya estábamos con 1.600.000 personas debajo de la línea de pobreza y 300.000 en pobreza extrema. Y sabemos que esos números probablemente trepen considerablemente para el final del año. Entonces la consulta es, ¿en qué momento vos considerás desde el ámbito económico, como economista, que la cura es peor que la enfermedad? Y la segunda parte es la oportunidad que ves, porque es muy fácil hablar de los problemas estructurales, los problemas pasados. ¿Qué oportunidades ves, sobre todo en el ámbito territorial, qué oportunidades ves como para poder salir de esta crisis y de poder tener una nueva bonanza como fue la del milagro que hablaste en el eje, en el resto del territorio? Gracias, Alejandro. Kevin. Bueno, rápidamente aclarar que, bueno, no soy economista, soy geógrafo, no puedo hablar en tanto de economista. Bueno, sobre la pregunta sobre a partir de cuándo la cura es peor que la enfermedad,
Yo como ciudadano me expreso en este sentido, creo que hemos ido un poco rápido respecto de la cuarentena y es muy difícil de posicionarse al respecto. Creo que empezando un poco más tarde hubiese sido menor el impacto económico. Ahora estamos ante un nuevo paradigma definitivamente en términos económicos, en términos territoriales. Cuando yo hablaba de esa región milagro, ojo, hay que tener cuidado porque es una región milagro en el sentido positivo y negativo del término también. ¿Qué planificación ecológica previmos? ¿Qué fue lo que hicimos en términos de conflictos sociales? ¿Cuáles fueron las problemáticas que nuestro modelo agroexportador generó en un espacio específico? Y las oportunidades hoy en día es anticipar las problemáticas. Paraguay, estamos ante un nuevo paradigma económico mundial. Paraguay sigue, a mi modo de ver las cosas, sigue considerando que el mismo modelo de siempre va a permitirnos mitigar los problemas y va a permitir continuar insertándonos en la globalización de la misma manera que antes. En definitiva, Paraguay va a tener que innovar en ese sentido, va a tener que, los pocos recursos que se generan esperando una reforma estructural del Estado, donde el Estado pueda ser un Estado social de derecho e invertir más, lo poco que hay que invertirlo de manera óptima. Lo poco que hay que invertirlo, hay que construir prioridades, hay que saber para dónde invertir. Las inversiones que se están haciendo actualmente, ¿son las prioritarias? ¿Cuáles son los territorios que requieren? ¿Cuáles son los territorios que tienen oportunidades? Les doy un ejemplo y termino con esto. Últimamente, a lo largo de los últimos años, hemos tratado de favorecer las inversiones directas extranjeras en Paraguay, antes que venga el COVID. ¿Dónde priorizamos esta inversión extranjera? En el Gran Asunción, en las ciudades de frontera. Hay numerosas oportunidades que generar en el interior del país. Hay ciudades que todavía tienen un tamaño humano. Hay ciudades que tienen la capacidad de recibir universidades, de recibir inversión industrial. Hay ciudades que tienen capacidad de todo esto y no seguir concentrándolo todo en Asunción. Así que yo creo que una medida de salida es innovar. Planificación ecológica en Paraguay es crucial para no equivocarnos. Si es que no nos equivocamos, ya va a ser un gran paso. Y después ver si es que las medidas que tomemos sean realmente transformadoras y puedan permitirnos volver a tener una época de bonanza, lo que no es seguro. Gracias, Kevin. Alejandro, Jorge, ¿estás ahí, Jorge? Sí, estoy acá. ¿Me escuchan? Adelante, Jorge. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación al panel. Para mí es un honor compartir con ustedes este panel. Mi pregunta va directamente a Sole Núñez. Sole, muchas gracias por tus palabras tan sabias como siempre. Me encantó la frase que utilizaste, administrar incertidumbre. Si te pido que uses la imaginación y te imagines que estás en el sillón presidencial y ya identificaste a los sectores vulnerables y su ubicación, ¿qué acciones concretas podrías tomar tomando en cuenta la escasez de recursos que hay? Si tuvieras que elegir una o dos, ¿cuáles elegirías? Gracias, Jorge. Sole, te escuchamos. Gracias, Jorge, por la pregunta. Tengo que también transmitir mi admiración por todos los jóvenes que están como repreguntadores. Y bueno, yendo a la pregunta concreta, para paliar el hambre, que es para mí uno de los mayores riesgos que hoy corre en la administración pública y, digamos, el presidente en este momento, porque eso alimenta la posibilidad de un estallido social. Yo vería cómo, o sea, primero a esta altura deberían estar súper identificadas y mapeadas las ollas populares que se generaron como un fenómeno social durante la cuarentena, y vería cómo transformar ese fenómeno espontáneo que lo generaron vecinos y vecinas de los barrios en una política pública. Cómo que lo pueda cobijar el programa de comedores que tiene el Ministerio de Desarrollo Social por un tiempo limitado, ojo, esto no puede ser indeterminado, un tiempo limitado, y que tenga ciertos monitoreos en cuanto a la corresponsabilidad también de quienes asisten a las ollas, a estos comedores, digamos, ollas populares en las zonas, digamos, más vulnerables del Paraguay. Esa es una política de bajísimo costo, ¿verdad? Bajísimo costo, no va a tener una incidencia demasiado pesada, digamos, en el presupuesto, y te permite contener y sobre todo resolver un problema humano, ¿verdad? Que tiene que ver con el hambre y lograr que estas poblaciones puedan enfocarse en otros temas que son relevantes dada esta coyuntura, como por ejemplo recuperar los ingresos caídos, y segundo, poder atender a los niños y a los adolescentes que están fuera del sistema educativo. O sea, imaginen, usando la imaginación, como dice Jorge, imagínense vivir en un asentamiento en
tener una historia de ingresos bajos y de repente perder ese ingreso, más tenerle a los niños en la casa y no tener que comer, ¿verdad? O sea, eso puede alimentar otros conflictos sociales de otra índole. Entonces, para mí va a ser muy importante solucionar, aunque pueda sonar digamos, a un parche, porque hay una urgencia latente que tiene que ser atendida en las políticas públicas. Si hablamos de generación de empleo para ese sector, porque hay que digamos, tomar medidas quizá más de asistencia, pero al mismo tiempo también tratar de dar soluciones que en el mediano y largo plazo, sería la generación de empleo a través de una inversión fuerte de obra pública, y específicamente cuando hablamos de algo fácil, sencillo, rápido, que no requiere mucha capacidad técnica, y viniendo del sector vivienda, yo apostaría por solucionar o atender el déficit cualitativo, que es la necesidad de mejorar y ampliar viviendas que existen en nuestro país. El 80% de la necesidad de vivienda tiene que ver con esta necesidad en específica, y las obras de construcción de una habitación, de una cocina, de un baño, son obras menores, pero que te permite emplear rápidamente, masivamente a la gente. Y también cuando hablamos de recursos, no requiere de muchos recursos, como por ejemplo una política de construcción de vivienda nueva. Y finalmente, si miramos a las MIPYMES, sin duda darle más combustible al FOGAPI. Yo creo que ese fondo de garantías es demasiado importante. Hay que apostar por los emprendedores. Son los emprendedores, esos jóvenes que tienen toda esa capacidad de innovación, toda esa creatividad, y tenemos que pensar también en el riesgo que implica que haya una avalancha de empresas que vayan quebrando, porque eso también afecta no solamente a lo económico específico y al empleo en el Paraguay, sino que también a la salud mental, a todo el ánimo, digamos, de emprender, y no podemos perder esa fuerza que hoy está en todas aquellas personas que apostaron por el Paraguay, que están empujando para adelante su emprendimiento y hacer que puedan sobrevivir esas micro y pequeñas empresas en el Paraguay. Son las tres cosas que haría. Gracias Soledad. Tamatía. Buenas noches a todos. Antes que nada, un honor estar aquí compartiendo con todos estos colegas y brillantes jóvenes. Estoy seguro de que los jóvenes ya dejaron de ser el futuro hace rato, son el presente. Y bueno, quisiera charlar un poquito con Cecilia, hacer unas consultas en el siguiente aspecto, ¿verdad? La renegociación del anexo C obviamente es la estrella del momento, pero quisiera mirar un poquito más enfrente, puesto que dijiste muy bien, la bonanza energética, digamos, de disponibilidad de energía eléctrica no es eterna, ¿verdad? Si vemos algunos estudios de Andes, podemos ver que existe una posibilidad muy real de tener déficit en el margen de reserva allá por 2026. Si se hacen algunas obras de generación, que son pocas, en 2027 igual entramos en el margen de reserva. Y de aquí a 10 años, que es un cortísimo tiempo cuando hablamos en términos de obras para el sistema eléctrico, podríamos entrar en una condición tal vez en 15, 10 años de racionamiento, que fue una condición que el Brasil pasó en los años 2000, 2001, 2002. A mí me tocó vivir en Brasil en esa época cuando hacía mi graduación, y realmente el Brasil hasta hoy no se recupera, el sistema eléctrico no se recupera. Entonces, en este contexto actual de COVID, vemos un impacto muy importante, inmediato, y mi preocupación un poco va hacia un segundo impacto que podría ser una condición de racionamiento, puesto que la disponibilidad de energía eléctrica está muy relacionada también con el desarrollo del país, ¿verdad? Entonces, de tu punto de vista, yo sé que hicieron muchos y muy buenos estudios en el CICE. ¿Cuáles podrían ser acciones que deberíamos tomar hoy para intentar un poco no entrar en una condición como esta de doble impacto? Y si se está conversando en el ecosistema
en donde vos estás hoy participando sobre esto, sobre la utilización, digamos así, de lo que se llegue a acordar en la negociación en términos de reinversión, por ejemplo, en el sistema eléctrico, principalmente en generación, teniendo en vista el tiempo, que es corto, y por ejemplo la inserción de las energías renovables no convencionales, solar, eólica y los vehículos eléctricos, teniendo en vista su utilización como vehículo o como un sistema de baterías distribuidas. Matías, muchas gracias. Cecilia, tenés un gran desafío de todo lo planteado por Matías, resumirlo en 2 minutos. Adelante, Cecilia. Vamos a hacer un intento. Matías, un gusto compartir contigo. Realmente tus preguntas súper atinadas y también me permiten explayarme sobre temas que no me dio tiempo en el momento de hablar, ¿verdad? Como bien decís, existen numerosas proyecciones que nos indican que vamos a tener un déficit de potencia, en algunos casos ya iniciando en el 2026, otros en el 2029, y esto está fuertemente ligado, obviamente, o debería estar respaldado por una inversión en generación, además de las conocidas déficit que tenemos en transmisión y distribución, una inversión en generación que nos está dando el ritmo que esperaríamos, ¿verdad? Teniendo en cuenta esos números, vamos a decir, semicatastróficos, y a su vez una apuesta mucho más interesante para la generación distribuida. Con respecto a lo primero, haciendo un análisis del plan maestro de generación de la ANDE, vemos que hay numerosas obras, entre ellas del último plan maestro, numerosas obras que para esta altura ya deberían haber entrado en funcionamiento, y hasta ahora, al menos lo que me consta del último análisis, es que apenas se consiguió financiamiento para ciertas obras en Acaraí para justamente repotenciar, ¿verdad? Pero en realidad todavía no se hizo ninguna obra de generación nueva con respecto a lo que es la generación convencional. Con respecto a la generación distribuida, justamente estuve escuchándole al nuevo presidente de la ANDE, que mencionó explícitamente algo que ya se está estudiando desde el Viceministerio de Minas y Energía, ya se viene apostando, que es la modificación de la Ley 3009 del 2006, que justamente buscaba fomentar la inversión en generación privada en energías renovables, que no tuvo fruto en estos 14 años prácticamente que están en vigencia. Entonces, esas son las dos alternativas. Ahora, el gran cuello de botella que tenemos para esas inversiones en generación son, por supuesto, como en otras áreas del sector público, digamos, la terrible capacidad de gestión, de ejecución, y en el caso de la ANDE, de conseguir recursos, ¿verdad? Porque la ANDE depende en gran medida de los bonos y depende de recursos financieros de la banca multilateral. Además de eso, como agravante, la ANDE tiene una serie de licitaciones que están trabadas por diferentes inconvenientes operativos. Entonces, si me preguntas, la prioridad número 1 es lo que se está haciendo actualmente en la DNSP, que es repensar el sistema de licitaciones y compras públicas de la ANDE, ¿verdad? Y por otro lado, apuntalar el tema de la nueva ley de generación distribuida de productores y transportistas independientes, porque si no, definitivamente no llegamos a Matías, como bien decís, ni siquiera de acá a 6 años, ¿verdad? Así que muy importante tu pregunta y espero haber respondido. Muchas gracias, Cecilia. Hoy tenemos muchísimos comentarios y preguntas en las redes sociales que van a ser imposible evacuarlas en este momento. Sin embargo, estamos invitando a todos quienes quieran continuar con este intercambio de opiniones con la presentación de hoy, lo hagan a través del Facebook en el grupo Plaza Pública. Desde ahí también le invitamos a nuestros panelistas si entran y puedan contestar las muchísimos planteamientos hechos en Plaza Pública. También, y para ir finalizando, tienen un minuto y medio para despedirse y con sus palabras finales, y vamos a dar en el mismo orden que abrimos. Primero Mario, adelante Mario. Sí, nada más que agradecer a todos por este espacio. Yo traté de ser lo más directo y honesto posible. Y aprendí, yo creo que esa es una característica importante que tenemos que tener. O sea, no tenemos que tener miedo a hablar si no nos gusta una situación
política, si no nos gusta la representación que tenemos, tenemos que hablar, tenemos que organizarnos, tenemos que perder el miedo. Todavía hay mucho miedo en nuestra sociedad de participar activamente y expresar lo que uno siente y piensa. Entonces yo realmente, mi mensaje es que sigamos involucrándonos, sigamos generando debates, respetando la diversidad de opiniones, y yo creo que es posible construir un nuevo escenario político con mejor representación y podemos ir transformando nuestra cultura política. Y yo creo que eso es demasiado fundamental para tener un nuevo Paraguay. Yo creo que es la base, es ese trabajo que tenemos ahí. Y recalcar, trabajar en este Estado social de derecho, trabajar en una política ambiental clara y trabajar en cómo nuestras ciudades y territorios nos permiten diversificar la economía y hacer que la calidad de vida de todos los paraguayos sea mucho mejor y no solamente de ciertos grupos específicos. Gracias, Mario. Te escuchamos, Kevin. Sí, yo lo que quisiera decir para despedirme antes que nada es gracias por el espacio y seguidamente reiterar que la aproximación desde el territorio es precisamente evitar la utopía, porque en términos etimológicos la palabra utopía es fuera del lugar, utopos, fuera del lugar. Si es que nosotros no pensamos en clave territorio en Paraguay para el futuro, analizando con espíritu crítico qué hemos hecho en el pasado, qué podemos hacer en el presente y qué vamos a hacer en el futuro, fuera, de manera utópica, fuera del territorio va a ser complicado. No hay que creer en modelos preestablecidos, copiar modelos desde afuera. Nuestro modelo de desarrollo tiene que ser innovador. Insertarnos en la globalización, en los mercados internacionales, sin analizar las potencialidades que tiene nuestro país en términos de recursos físicos, humanos, el agua va a ser un elemento, el oro azul de mañana. Si es que no innovamos y no partimos desde lo que es la base, nos va a ser complicado si es que hacemos esto de manera superficial, si es que miramos solamente afuera sin mirar la esencia de las cosas, los territorios, los pueblos, las culturas, las infraestructuras, la manera, lo que hay en los territorios y sus recursos, va a ser realmente complicado. Así que con eso quisiera despedirme esta noche. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Kevin. Soledad, tu tiempo. Muchas gracias, Raúl. Agradecerle a todos los que nos estuvieron viendo en esta tarde-noche. Yo simplemente quiero cerrar con un mensaje. Toda crisis no necesariamente es una oportunidad, pero sí es cierto que tenemos en nuestras manos la potencialidad y la capacidad y la oportunidad, valga la redundancia, de hacer que eso sea posible, ¿verdad? Y para eso hay que trabajar duro en este momento si queremos que el futuro post-pandemia nos muestre un mejor Paraguay, nos muestre un futuro mejor, y tenemos que comenzar a trabajar ahora entre todos. Y en esa línea no perder en los dos caminos que tenemos que transitar en paralelo, ese sentido de urgencia que nos da la sensibilidad, que nos da la capacidad de entender el sufrimiento del otro. Hay mucha gente que la está pasando muy mal por la pandemia y necesitamos soluciones inmediatas que puedan paliar esa situación, y al mismo tiempo no renunciar a la idea en el largo plazo de una reforma integral del Estado, verdadera, real, que es un proceso que no se soluciona de la noche a la mañana, pero que tengamos esa perseverancia y esa paciencia de trabajar paso a paso para que eso se dé, que podamos construir esa sociedad que todos nos imaginamos. Y tolerancia cero a la corrupción, que eso necesitamos con urgencia. Gracias, Soledad. Cecilia. Bueno, muchas gracias. Para no quitarles mucho tiempo, yo quiero recalcar lo que ya había mencionado. Este es el momento en que podemos nosotros participar activamente de este debate que se está llevando a cabo y de acompañar lo que se está haciendo, y hay que decir, se está haciendo de manera ordenada en este gobierno, que es tratar de seguirle el paso a este tema tan importante que es la revisión del anexo C. Entonces, como jóvenes, voy a tomar tanto lo que dijo Mario como lo que dijo Kevin. Nos hace falta una participación que no sea superficial, una participación activa, una participación informada, para lo cual necesitamos todos inmiscuirnos necesariamente y hacer un esfuerzo por entender de qué estamos hablando cuando hablamos de la revisión del anexo C, y no dejarnos llevar por los titulares o por algunas cuestiones que uno crea que son más atractivas de forma visual o lo que sea. Entonces, yo lo que les invito nuevamente es que se acerquen al grupo de investigación del sistema energético del GICE, que nosotros le podemos proveer la información, siempre buscando la objetividad suficiente que podamos ofrecerles, y también sobre todo que entren a la página que es opinapi o
opinap.com, ¿verdad? Y que puedan informarse ahí, tomar los tests, a ver cuánto conocen de la política energética, cuánto conocen de Itaipú, para poder realmente opinar de una manera informada y, ¿por qué no?, con esa participación, como bien dijo Mario, seguir propendiendo a cambios significativos en el sector. Así que muchas gracias también por acompañarnos y a todos los panelistas y los que estuvieron conversando con nosotros. Muchas gracias, Cecilia. Y para ir cerrando, vamos a dar la palabra nuevamente a Alberto, que nos haga una síntesis de lo que escuchamos hoy. Y tenemos todavía unos 3 minutos, Alberto, como para ir cerrando. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a los 4 panelistas, a los 4 preguntadores. Realmente un lujo escucharles. Me llena de esperanza porque yo veo que para el cambio evidentemente hace falta educación, pero hace falta masa crítica. Yo creo que un tema clave es masa crítica. Yo veo que en los últimos años se ha ido formando una juventud que ya es presente, como dijo, no sé quién de uno de los 4 dijo que ya no es futuro, no es presente. Y hay una masa crítica que yo creo que van a ser los que van a hacer posible el cambio, ¿verdad? Entonces, creo que fue como dijo Alba, una pasarela donde realmente pasaron muy rápidamente todos, pero uno se da cuenta del contenido que hay detrás de cada uno de ustedes y eso nos llena a nosotros de esperanza, ¿verdad? Por otro lado, resumiendo lo que yo escuché y lo que he visto y lo que siento inclusive desde mi posición, yo creo que esta pandemia lo que hizo es desnudar muchas cosas, pero otra de las cosas que uno nota es claramente la desigualdad. Una desigualdad social, porque esto afectó mucho más al que menos tiene, evidentemente. El que más tiene se pudo quedar en su casa, cuidarse, ahorrar inclusive, porque gastó menos. Eso en lo social, en lo económico, afectó muchísimo más a ciertos sectores que a otros. Claramente el sector de servicios, el sector de gastronomía, el sector vinculado al turismo está muy, muy afectado. Y por otro lado vemos sectores mucho menos afectados, todo el tema de agronegocios, el tema ganadero y el tema de algunos sectores industriales han crecido en este periodo, ¿verdad? Entonces hubo una desigualdad social, una desigualdad económica y también hubo una desigualdad territorial. Hay territorios muy afectados, zonas muy afectadas y zonas hasta inclusive en algunos aspectos beneficiadas. Entonces yo creo que las políticas públicas, usando un poco la palabra de Sole, que tienen que separar la parte de largo plazo, que es esa reforma estructural que necesitamos, que hace años necesitamos, pero también necesitamos políticas de corto plazo donde atienda a esos territorios, atienda a esos sectores y sobre todo el tema que hizo mucho hincapié sobre el tema del hambre. El hambre es, diríamos, eso es imposible de aceptar, ¿verdad? Ahí tendría que estar concentrado todo el esfuerzo del sector privado, sector público y privado para que eso no ocurra. Y yo también comparto ese temor que tiene ella de que si esto no se contiene, podemos estar en las puertas de una explosión social de impredecibles consecuencias. Entonces, les quiero felicitar a los 4 jóvenes brillantes, a los 4 preguntadores también brillantes. Y bueno, con eso me despido. Gracias por todo y cuidémonos, que es lo más importante. Gracias por todo y nos vemos el próximo miércoles.